Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mormón. En la clase anterior vimos sobre las bienaventuranzas que enseñó Jesucristo y también Jesucristo enseñó sobre una ley mayor. Una de estas leyes mayores encontramos en el capítulo número 12 de Tercer Nefi, versículo número 40, que ya vimos en la clase anterior. Vamos a recordarlo. En el 40 dice, y si alguien te demanda ante la ley y te quita la túnica, déjale también la capa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si alguien te quiere quitar la túnica, déjale también la capa. Versículo número 48, el Señor está hablando diciendo, sed perfectos a nosotros, como yo y el Padre somos perfectos. Esto vimos en la clase anterior, pero alguien que no vimos en la clase anterior fue en el capítulo número 14, versículo número 1. Tenemos otra enseñanza más. Al final del versículo número 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo número 2, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que con que midáis se os volverá a medir. O sea, no juzgues para que no seas juzgado. Hay un juez en Israel. ¿Quién es el juez de Israel? Recuerden quién es, ¿no? El obispo, sí, eso. En el versículo número 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, mas no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? Sobre esta escritura hay una historia muy conocida. Me imagino que ustedes saben sobre la vecina chismosa que está mirando por la ventana a la otra vecina que está lavando la ropa, y la vecina chismosa dice, ay, lava feísimo, no deja bien limpia la ropa. El esposo se da cuenta que lo que está es sucia la ventana, limpia la ventana, y la vecina chismosa dice, ah, sí, lo que se da cuenta de que lo que no limpiaban bien era la ventana de ella. A veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos una viga en el ojo y criticamos la paja del ojo del vecino ajeno. Es como cuando el conejo le dice orejón al burro, más o menos así. Mejor dicho, no tenemos que juzgar en nada. Hay un personaje que juzga. ¿Quién es este personaje que juzga en Israel? Hay un juez en Israel. En el versículo número 1 del capítulo número 15, dice que si es que nosotros cumplimos estas palabras, seremos exaltados. Vamos a leer al final del versículo número 1. Cualquiera que se acuerde de estas palabras mías y las haga, lo exaltaré en el postrer día. En el versículo número 16 y 17, seguimos en el capítulo número 15, nos enseña de otras ovejas. Recordemos que Jesucristo en la Biblia nos cuenta que tenía otras ovejas que no son de este redil, que también tenía que visitar. Esas otras ovejas en el continente americano. Pero aquí en el continente americano nos habla de que tiene otras ovejas más. Versículo número 16. Solo esto me mandó el Padre que les dijera. 17. Que tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Son otras ovejas más, un rebaño y un pastor, la misma iglesia. Versículo número 1 del 16 dice lo mismo. Vamos a leer al principio. Dice, de verdad en verdad os digo que tengo otras ovejas que no son de esta tierra, ni de la tierra de Jerusalén. O sea, no son ni de Jerusalén ni de esta tierra, hablando los del continente americano. Entonces, ¿qué sucede? Son otras ovejas más. Otras ovejas más. En el capítulo número 17, y ya estamos entrando a la clase de hoy, en el versículo número 1, Jesucristo ya se va, está despidiéndose. Es como cuando llega una visita a tu casa y dice, bueno, ya son las 3 de la tarde, ya me voy, tengo que irme, y se despide, pero no se va. Es como tanto que se despide que parece que no quiere irse. Más o menos así. Vamos a leerlo. Versículo número 1. He aquí, sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, de nuevo miró alrededor hacia la multitud y les dijo, he aquí, mi tiempo está cerca. Recordemos que Jesucristo, o mejor dicho, aplicando nuestros días, Jesucristo no es el que se va. Jesucristo está con nosotros. Hay que mantenerlo con nosotros, con oración, tener el Espíritu, mantenernos en oración con Él, en comunicación con Él. Pero el que se aleja somos nosotros, de Jesucristo. Hay que mantenernos con comunicación con Él. El que se va no es Jesucristo, sino nosotros. Versículo número 4. Pero ahora voy al Padre, dice el Señor. También voy a mostrarles a las tribus perdidas de Israel, porque no están perdidas para el Padre, pues Él sabe dónde las ha llevado. Recordemos en la clase anterior que vimos sobre las tribus de Israel, y 10 tribus están perdidas, pero están perdidas para nosotros las 10 tribus perdidas.
pero para el Padre no están perdidas. Él sabe en dónde están las tribus. Vamos a hacer algo, mira. Yo les preguntaré algo y me escriben, ¿ya? Para ver qué piensan ustedes. ¿Dónde piensan ustedes, no pregunta, ¿dónde piensan ustedes que están las tribus perdidas? Geográficamente, ¿no? ¿En qué parte del mundo piensan que están las tribus perdidas? Porque dice el Señor que también visitó. Vamos a leer otra vez el 4. Dice, pero ahora voy al Padre y también voy a mostrarme a las tribus perdidas. Él dice que se va a mostrar a estas tribus perdidas. A veces nosotros no podemos conocer todas las cosas. No conocemos todas las cosas. A veces cuando yo recibo una capacitación, yo siempre pregunto. A veces hago preguntas chistosas que todo el mundo se ríe. Pero otras veces dicen, ah, qué buena pregunta. Sí, pero siempre estoy preguntando algo que no entiendo. El Señor les enseñó aquí sobre el bautismo a los nefitas cuando estuvo aquí en la tierra. Hemos visto. Enseñó sobre el bautismo, sobre las bienaventuranzas, sobre una ley mayor, sobre las ovejas, que tiene otras ovejas que no son de este redil, que va a visitar. En el versículo número 2, mire lo que dice. Dice, veo que, el versículo 2 estamos en el 17. Veo que sois débiles, que no podéis comprender todas mis palabras, que el Padre me ha mandado que os hable en esta ocasión. Él dice que como que no entienden todo lo que se le ha enseñado. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando, por ejemplo, estamos en una reunión sacramental, ahí no puedo hacer una pregunta porque están dando un discurso. Pero es tanta información que recibimos, por ejemplo, en una conferencia destaca. O ahora que nos queda muy bien la conferencia para este fin de semana, que tenemos conferencia, ahí no podemos hacer la pregunta. Lo que yo hago es anotar en un cuadernito. Anote un cuadernito sobre el mensaje para luego meditarlo. Otra cosa más hablando de la conferencia. La conferencia es de este fin de semana, sábado y domingo. El manual nos dice que esta clase que estamos recibiendo, este video, es para no recibir este domingo, porque tenemos conferencia, sino el siguiente domingo, o sea, el domingo 11 de octubre. Esta clase es para 2 semanas, dice el manual. Para la siguiente semana, el manual no nos da una clase. Yo estaba pensando que tal vez podemos dar una, pero no sé, estaba meditando y no sé exactamente qué tema podemos dar. Vamos a preguntarles a ustedes, ¿ya? Voy a dar 2 opciones. Una, que podemos enseñar sobre las enseñanzas, sobre técnica, cómo enseñar, cómo ser un mejor profesor, cómo ser un mejor instructor, cómo ser un mejor maestro, cómo podemos mejorar nuestras clases o nuestra enseñanza. Esa quisiera dar esa clase. O la opción 2 sería cómo podemos mejorar nuestro liderazgo. Recordemos que en la iglesia tenemos mucha oportunidad de liderazgo y podríamos mejorar, dar una clase sobre cómo ser mejores líderes. Recordemos que un jefe no es lo mismo que ser un líder, o sea, un líder es mucho más alto que un jefe. Entonces son 2 opciones, me escriben, ¿ya? Opción 1, lo que queremos ver la próxima semana. Opción 1 es sobre las enseñanzas o técnica para enseñar o mejorar nuestra enseñanza. Y la técnica 2, cómo podemos mejorar nuestro liderazgo. Entonces esa clase es lo que podemos dar la próxima semana, porque el manual nos da una clase para eso. Porque nos está diciendo que esta clase que estamos viendo, este video, es para 2 semanas. Esta semana tenemos conferencia y ahí recibiremos mucha información. En esta información a veces nos perdemos. O sea, recibimos tanta información que no la entendemos. Lo que yo hago, les contaba, que anoto en un cuadernito la información y luego la medito cuando tengo tiempo, cuando tengo un momento a solas, cuando yo puedo hacerlo, lo medito y veo si es que tiene sentido lo que me han enseñado, ¿sí? Y trato de estar con oración con el Señor. Mira, el Señor dice aquí, y se aplica bien para este fin de semana, porque bien podemos ir el sábado, escuchar, mejor dicho, no ir, sino escuchar los mensajes de todas las autoridades generales que nos van a dar los mensajes el día sábado, y ahí se aplica el versículo número 3, dice, por tanto, id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho, y, y pedid al Padre en mi nombre que podéis entender y prestad vuestra mente para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Es como recibimos la información el día sábado, la meditamos en nuestra casa, donde ustedes pueden tener en su lugar secreto, pueden meditarla y luego prepararse para el domingo y recibir más información que probablemente den los mensajes los apóstoles y autoridades generales, que son nuestros líderes actuales, para entender. A veces nuestro líder nos da un mensaje justo para nosotros que parece ser que ha estado al lado nuestro toda la semana
y sabe toda nuestra vida, nos dan mensajes justos, ¿verdad? Entonces hay que estar listos para entender. Y aquí dice, oremos al Padre para estar listos, para tener el Espíritu para entenderla, estar conectado con el Señor. Y que oír y escuchar, ¿verdad? Escuchar y sentir en los mensajes que nos van a dar. Otra información más que nos da en el versículo número 5, hay algo más que dice Jesucristo y dice, y sucedió que en el 5 del 17, seguimos en el 17, y sucedió que cuando Jesús hubo hablado así, de nuevo dirigió la vista alrededor hacia la multitud y vio que estaban llorando y lo miraban fijamente como si le estuvieran, como si quisieran pedirle que permaneciera un poco más con ellos. Ok, aquí hay enseñanza. Primero, el Señor percibe que algo ellos querían. A veces cuando nosotros estamos dando clase, vemos a algún alumno, vemos a los ojos de él o sus facciones y vemos que no entendió. Entonces le hacemos una cierta pregunta para ver hasta dónde entendió o ver cuál es la creencia que nosotros tenemos en común para sobre eso enseñar. Pero aquí hay otra enseñanza más, que ellos quieren que el Señor se quede más tiempo con ellos, pero nadie le pide. El Señor sabe antes de que tú pidas lo que tú necesitas, pero el Señor quiere que le pidas. Pero a veces nosotros no pedimos, porque simplemente pensamos que el Señor contesta todas las oraciones a todas las personas menos a nosotros. Que el Señor contesta todas las oraciones a todas las personas menos a nosotros porque somos pecadores, porque somos indignos, porque a mí no me contesta. Y pensamos eso. Y decimos a otra persona, hermanito Germán, ¿usted pudiera orar por mí o usted pudieras hacerlo orar por otra persona? Bueno, mira, esto no está tan mal pedir a otra persona que ore por ti, no está. Y en la clase que tenemos ahora dice que todo lo que pidas en el nombre de Jesucristo se te dará, todo. ¿Cómo podemos ofender a un Dios bueno? Pues simplemente no confiando en Él. Nosotros podemos orar y pedir, pero tengo que reconocer que muchas personas necesitan ayuda para orar. Necesitan ayuda para venir a Jesucristo y ahí es cuando nosotros participamos. O sea, si alguien te dice, hermano Germán, ¿puede orar por mí? Bueno, está bien, está bien. Si es que me acuerdo. No, mentira, sí. Imagínate, imagínate si una persona te dice, hermano, hermana, usted está en mi lista de oración. Yo oro por usted siempre, de mañana y de noche. Siempre estoy orando por usted. Está en mi lista de oración. Entonces ya es como una fortaleza mayor, ¿no? Tenemos que reconocer que sí necesitamos ayuda. En el versículo número 6 y 7 hay algo que me quebranta el corazón. Vamos a leer el 6 y el 7. En el 6 dice, y les dijo, he aquí, Jesucristo, he aquí, mis entrañas rebosan de compasión por vosotros, por vosotros. O sea que el Señor sabía lo que querían y les contesta. Versículo número 7 dice, ¿tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos y ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados? Esto de atrofiados me gusta la palabra. O atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de manera alguna. Esta parte también me gusta. A mí es lo que dice, si es que hay alguien afligido, y quienes estén afligidos de manera alguna, de cualquier manera, si esté alguna aflicción, traedlos, dice el Señor, tráelos aquí y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros, mis entrañas rebosan de misericordia. En este versículo aprendemos algunas cosas. Hay dos que ponen énfasis. Traedlos aquí, dice dos veces, traedlos aquí, después más abajo dice, traedlos aquí, yo los sanaré. Entonces, necesitamos a alguien. Si yo estoy enfermo y no puedo llegar a Dios, yo digo, no puedo, ayúdame. Y si estoy enfermo o cualquier otra aflicción, como dice aquí, esta aflicción de manera alguna, o sea, si estés afligido de cualquier manera o atrofiado o ciego, necesitas ayuda de otra persona. Entonces, ayúdame. Esa persona le lleva donde Jesucristo y la bendición es para el enfermo y para el sano, para los dos. Eso es increíble, es buenísimo. Es por bendición al que ora y por el que ora. Versículo número 10. Y todos ellos, tanto los que habían sido sanados como los que estaban sanos, se postraron a sus pies y lo adoraron. Y cuantos por la multitud pudieron acercarse, le besaron los pies al grado de que le bañaron
los pies con sus lágrimas. Todos se acercaron ante el Señor a toparlo, a verlo, ¿no? De esta ternura que ellos tenían. Luego Jesucristo dice, traer a los niños, versículo número 11. Y aconteció que mandó que trajeran a los niños pequeños. Hay un dicho que se dice que en la reunión sacramental, cuando un niño está inquieto, ya está cansado de tantos discursos que no entiende y estar sentado ahí, está inquieto, está llorando, alguien dice, bueno, dejad que los niños vengan a mí. El versículo número 16 es uno de los versículos más bonitos del libro de Mormón. Vamos a leerlo, en donde Jesús está orando y es el comentario de los nefitas. Dice, o mejor dicho, Mormón está comentando esto. 16. Y de esta manera testifican, jamás el ojo ha visto, ni el oído escuchado antes de ahora, tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar al Padre. Jesús ora al Padre, todo esto, y ellos dicen que no pueden ni explicarlo, ¿no? Todo lo que oyeron y vieron. En el versículo número 20, Jesús se levanta de orar y dice, y se levantó del suelo y les dijo, benditos sois a causa de vuestra fe, y ahora he aquí, es completo mi gozo. ¿Te imaginas que Jesucristo diga, he aquí, es completo mi gozo, refiriéndote a ti? Es algo buenísimo. En el capítulo número 18 habla sobre la Santa Cena. Él implanta la Santa Cena y les dice a los discípulos que vayan a traer pan y vino para hacer la Santa Cena o repartir la Santa Cena. Versículo número 3. Y cuando los discípulos hubieron llegado con pan y vino, tomó el pan y lo partió y lo bendijo y dio a los discípulos y les mandó que comiesen. Recuerden que la Santa Cena lo hacemos en memoria del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y la Santa Cena es como un recordatorio del bautismo que hicimos o el convenio que hicimos de nosotros al bautizarnos. Pero recordemos que cuando nosotros nos bautizamos, antes de bautizarnos ya nos habíamos arrepentido de nuestros pecados. O sea, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos. Asimismo, para participar de la Santa Cena, nos arrepentimos de nuestros pecados y participamos de la Santa Cena. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, hay un consejo en el versículo número 15 y 18. En el 15 dice, de cierto os digo, que debéis velar y orar siempre. Versículo 18, velar y orar siempre. O sea, después de participar de la Santa Cena, velar y orar siempre. Hay un versículo más que vamos a estudiar en esta clase y terminamos. En el versículo número 28, en el capítulo número 18, dice, he aquí, este es el mandamiento, por vía de mandamiento, que yo os doy, que no permitáis que ninguno a sabiendas participe indignamente de mi carne ni de mi sangre cuando las administréis. O sea, no tenemos que permitir que indignamente cualquier persona la participe. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Cada uno de nosotros sabemos si es que estamos dignos de participar de la Santa Cena o no. Pero aún así, si es que nosotros decimos, no puedo participar de la Santa Cena, no debemos prohibirnos de participar de la Santa Cena. ¿Quién es el que te puede decir que no participes de la Santa Cena? ¿Quién? A ver, el obispo. Muy bien. ¿Y qué tal el presidente de estaca? Mira, cuando yo serví como obispo, la verdad es que no me interesaba saber quién participaba o no de la Santa Cena. No. Hay obispos que yo veo que se levantan así, levantan el cuello para mirar. Eso es doctrina Germán Oliva, estoy diciendo, ¿verdad? Eso para mí es una falta de respeto para ver quién está tomando o no quién está tomando. Quiere enterarse el obispo. Eso yo no hacía. De verdad, no me interesaba quién participaba o no participaba. Lo que yo sí hacía es llamar al arrepentimiento a toda la comunidad. Pero mis consejeros me decían, tenía buenos consejeros, me decían, obispo, tal persona no participó de la Santa Cena, chismoso, no participó de la Santa Cena. Y yo le decía, ya, gracias hermano, le decía. Y en mi mente decía, ay, no quería enterarme. Pero bueno, no debemos que nosotros no participemos indignamente de la Santa Cena. Y si es que sabemos de algo, pues debería el obispo decir, ¿sabes qué? Por ahora no participes de la Santa Cena. Y creo que sí hice una vez y la persona me dijo, sí, obispo, de verdad no tengo que participar todavía de la Santa Cena. Es como un consejo que das. Que podamos participar de la Santa Cena dignamente,
que podamos escuchar todos estos mensajes, que podamos aprender todas estas enseñanzas y ponerlas en práctica, para que el Señor siempre esté con nosotros y nosotros no alejarnos de Jesucristo, que podamos estar siempre con Él. En el nombre de Jesucristo, amén.